tal? Buen día. Mi nombre es Elizabeth Soto. Soy licenciada en Biología Experimental, egresada por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Voy a estar contigo en las clases de biología. El día de hoy vamos a ver el tema de reproducción. Este sería nuestro cuarto tema, nuestra cuarta sesión. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Identificar los diferentes tipos de reproducción que originan a los seres vivos. Y pues básicamente sería ese. Ok, ¿pero qué es reproducción? Bueno, es una característica que tienen los seres vivos de poder crear réplicas de ellos mismos. En algunas ocasiones estas réplicas son exactas y eso sucede principalmente cuando la reproducción es de tipo asexual. ¿Qué quiere decir eso? Que de un organismo se origina otro idéntico. Pero también podemos generar copias de nosotros mismos con una mezcla de nosotros con otro ser vivo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la reproducción es asexual, cuando un organismo femenino y otro masculino se juntan, mezclan genes y originan un tercer organismo. Bueno, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de reproducción que hay. ¿Cuáles son los conceptos que tienes que saber para esta clase? Haploide. Se le dice haploide a las células que contienen la mitad de información genética. Una célula normal tiene información genética que le dio papá y que le dio mamá. En el caso de las haploides, y bueno, digamos normal entre comillas, ¿no? Pero en el caso de las haploides solo tienen la mitad de información genética. ¿Quiénes son las células haploides? En el caso de hombres, espermatozoides, en el caso de mujeres, los óvulos. Ahora, la que yo mencioné como célula normal, no es que la otra sea anormal, pero sí quiere decir que esta célula, la diploide, es la célula más común, es la célula que tiene su información genética completa, la cual está formada la mitad por mamá y la mitad por papá. Juntas se complementan y forman un organismo como tú o yo, nosotros somos diploides. Okay. Otro concepto que tienes que saber es qué es fecundación. Fecundación es la unión de dos células haploides, en el caso de los humanos, espermatozoides y óvulos, y bueno, prácticamente en el caso de todos los animales reciben ese nombre, las dos células haploides, las cuales se juntan para originar un organismo diploide, conocido como huevo o cigoto, el cual crecerá para después dar un embrión. Ok, para poder empezar a hablar de reproducción en organismos grandes como el humano, primero tenemos que entender cómo se reproducen las células. Recuerda que la célula es el organismo más pequeño con vida y por estar vivo tiene la capacidad de crecer y reproducirse. Veamos cómo lo pueden hacer. Hay dos tipos para reproducir células. Uno de ellos es la mitosis, característico de células diploides, donde a partir de una célula se está originando otra exactamente igual. Para ser más exactos, en la mitosis, a partir de una célula mamá, yo voy a obtener dos células hijas idénticas a la original. ¿Cuál es el otro tipo de reproducción? Ese es meiosis, característico de células haploides, en donde a partir de una célula que es diploide, voy a obtener 4 haploides. ¿Quiénes hacen meiosis? Pues únicamente las células sexuales, como son espermatozoides y óvulos. ¿Quiénes hacen mitosis? Todas las células del cuerpo, las llamadas somáticas, o sea, las que no son sexuales. Bueno, antes de que entremos al tema de mitosis y meiosis, necesito que sepas algo. El DNA o ADN, habíamos dicho que es un ácido nucleico. ¿Por qué? Porque vive en el núcleo de la célula. Y por lo general lo vamos a encontrar en presentación aguada. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a encontrar en forma de cromatina, así como si fuera una gelatina. Pero el DNA necesita replicarse junto con la célula. Replicar el DNA es muy complicado si lo tengo desordenado. Es por eso que la célula generó una estrategia para poder compactar todo el DNA, poderlo organizar y poderlo duplicar. Para poder llevar a cabo la mitosis, la célula tiene que empaquetar todo el DNA en forma de cromosomas. Entonces, ¿qué es un cromosoma? Un cromosoma es DNA que se va amarrando, se va abrochando con proteínas y agarra la forma de tachecitos. Esos tachecitos pachoncitos que nos dibujan como cromosomas, en realidad es mucho ADN o DNA, como le quieras llamar, compactado, amarrado y atorado con proteínas para que no se desamarre y se desparrame por todos lados. ¿Ok? Entonces, en la imagen que te estoy poniendo una célula con su núcleo y dentro de ese núcleo cromosomas. Y luego estoy desenvolviendo una pata del cromosoma para que veas cómo está formado.
Bueno, en la mitosis, una célula se divide en dos iguales. ¿Qué quiere decir esto? En dos células que van a tener la misma cantidad de información genética. O sea, de una diploide obtengo dos diploides. La mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Ok, vamos a ver cómo es cada una de las fases. Para eso necesito que vayamos al pizarrón. Yo le voy a dar enter a la presentación para que te vaya escribiendo qué sucede en cada fase, pero al mismo tiempo necesito que escuches la explicación de pizarrón. Bueno, vayámonos al pizarrón. La célula se va a dividir, ¿ok? La célula normalmente tiene el DNA en presentación aguada. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo tiene compactado, que lo tiene como esparcido en gelatina. Cuando la célula decide ser mamá, lo primerito que hace es duplicar su interior. ¿Qué quiere decir? El DNA lo va a copiar. Si tenía una hebra, ahora va a tener 2. ¿Por qué? Porque la célula va a tener 2 hijas. La célula necesita que cada hija tenga una copia de DNA. Si la célula tiene una mitocondria, pues la tiene que reproducir. ¿Por qué? Porque a una hija le va a tocar una mitocondria y a otra hija otra mitocondria. Entonces, lo primero que hace la célula es reproducir lo que tiene en su interior. Eso no pertenece a ninguna fase de la mitosis. Eso es únicamente como una preparación que en muchos libros aparece como interfase, la cual está haciendo que la célula esté lista para reproducirse. ¿Ok? La primera fase de la mitosis es la llamada profase. ¿Qué pasa en profase? Bueno, habíamos dicho que la célula reprodujo su DNA. Luego, de que ya lo reprodujo sus organelos. La célula es más grande que originalmente, igual que una mujer embarazada, se ve panzona, se ve grande. Ahora, el segundo paso para poder tener hijos es que va a compactar el DNA. En profase, yo te voy a dibujar a la célula, te la voy a dibujar con un núcleo que está empezándose a desaparecer. Por eso te lo pongo punteado, porque esa capa que está cubriendo, esa esfera que está cubriendo el DNA, se está empezando a desintegrar. Ojo, en los libros te dice que desaparece, pero no es arte de magia, no quiere decir que ahora me ves, ahora no me ves. O sea, no sucede nada mágico en el interior de la célula. Lo que sucede es que este núcleo se está empezando a desintegrar para formar otras estructuras que la célula necesita para poderse replicar. Formar estructuras que se van a llamar centriolos, y te los voy a pintar de color azul. Un centriolo aquí y otro centriolo acá. En algunos libros te van a decir, los centriolos se ven en el ecuador de la célula. Si tú agarras esta célula y la giras, resulta que el microscopio, en vez de tenerlo así, lo tienes así, pues verías los centriolos en los polos. Si giras la célula, verías los centriolos en el ecuador. Los centriolos no forzosamente van a aparecer aquí o van a aparecer aquí. Los centriolos pueden aparecer en cualquier parte de la célula. Lo que sí es importante es que los centriolos van a aparecer uno en un lado y otro en el otro. Eso es lo único importante. ¿Ok? En el interior de la célula, el DNA se está empezando a compactar y está empezando a formar esos tachecitos que te pongo así como temblando, no porque tengan miedo, sino porque apenas se están empezando a formar. ¿Ok? Entonces, eso pasa en profase. Profase continúa y también dentro de profase voy a ver que el núcleo desapareció, o sea, se desintegró. Ya no alcanzo a ver el núcleo, ya nada más veo a los cromosomas. Se formaron 4. En el caso de un humano normal, tenemos 46 cromosomas. Algunos otros animales tienen menos cromosomas, como por ejemplo la mosca Drosophila, la de la fruta, tiene 5. Pero bueno, yo nada más te pinto 4 porque mi célula es muy pequeña y no me cabrían mucho. Entonces, los cromosomas se empiezan a formar. Te los voy a poner aquí así hechos bolita. Espérame. Y los estoy pintando de color verde. Los cromosomas en profase ya se ven. Los centriolos ya se formaron. Te los voy a pintar aquí. Digamos que se empezaron a mover. Y los centriolos empiezan a formar algo. Empiezan a formar algo que se llama huso. Y haz de cuenta que el huso son unas cuerdas que te voy a pintar de color rojo, nada más logro destapar esto. Ok.
Los centriolos forman unas cuerdas que se llaman huso. En profase, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Ya desapareció el núcleo, ya no se ve. Déjame bajar este cromosoma para que no parezca que el huso le está pegando, porque sí lo va a agarrar, pero todavía no es el momento. Ok, entonces, profase, el núcleo empieza a desaparecer, se empiezan a formar los centriolos, el núcleo termina por desaparecer, o sea, ya no se ve, se desintegró, y en lugar del núcleo se empezaron a formar estructuras como el huso, que son cuerdas, que se van a emplear en metafase, la siguiente fase de la mitosis. Metafase. Ok, en metafase los cromosomas se alinean. En los libros de texto siempre te dicen que se alinean en el ecuador. Y te lo dicen por puro protocolo, porque si tú agarras el microscopio y lo giras o giras tu preparación, vas a ver a los cromosomas así o en diagonal. Pero bueno, por cuestiones didácticas dicen que se alinean en el ecuador. De un lado va a quedar un centriolo y del otro lado va a quedar otro centriolo. Las cuerdas llamadas huso se empiezan a acercar a cada cromosoma. Eso es lo que ves en metafase. Si tú ves algunas células en mitosis en el microscopio, vas a poder distinguir las fases porque en metafase se ven muy bien los cromosomas teñidos como están alineados. Después de metafase viene anafase. En anafase, ¿qué sucede? Bueno, en anafase resulta que esos cromosomas que están alineados en el ecuador son lazados, o sea, atrapados por los centriolos. ¿Pero quién es el que hace la chamba? Pues el huso. El centriolo aventó una cuerda llamada huso y lazó al cromosoma. Los cromosomas ya fueron atrapados. Y en anafase, un centriolo va a jalar para un lado y otro centriolo va a jalar para el otro lado, separando a las dos patas de cromosoma. Los cromosomas están formados por dos patitas de DNA. ¿Qué es lo que van a hacer los husos al jalar con ayuda del centriolo? Pues separar al cromosoma y partirlo en dos. Entonces, en anafase, yo distingo anafase en el microscopio porque veo a la célula con dos centriolos, los cuales tienen algo que parecen patas, pero no son patas, es el huso que está jalando a medio cromosoma de un lado, o sea, un juego de pata, y del otro lado otra pata. ¿Cuál es la imagen típica de anafase? Esta. Cuando tú estás buscando células en mitosis en el microscopio, esta sería anafase. Pero esta te la puse para que sepas qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? La última fase sería telofase. ¿Qué sucede en telofase? En telofase, los cromosomas ya llegaron unas patas de cromosoma de un lado y llegaron otras patas de cromosoma del otro lado. Los centriolos empiezan a desaparecer. Aquí te voy a pintar como un fragmento de centriolo y te voy a pintar pequeños pedazos de huso que todavía se alcanzan a distinguir, pero que empiezan a desaparecer. En profase la célula se ve más alargada. En profase la célula se alarga, se vuelven a formar los núcleos, los cromosomas en su interior otra vez se empiezan a poner aguados, desaparece centriolo, desaparece huso y la célula se empieza a adelgazar por el centro como si se le hiciera una cintura. En fases ya avanzadas de telofase voy a ver a la célula como si fuera un 8, con un núcleo, otro núcleo, y en realidad esto ya se llamaría citocinesis. Algunas personas, en algunos libros, bueno, algunos autores, no personas, algunos autores de libros, citocinesis, mencionan a citocinesis, cito de célula, cinesis rompimiento, el rompimiento del citoplasma de la célula, ¿ok?
Entonces, algunos autores dicen que la citocinesis es cuando el citoplasma de la célula se parte a la mitad y tengo dos células. Otros autores te van a meter a la citocinesis como un fragmento de la telofase, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que está pasando en la mitosis. ¿Cómo puedes recordar el orden de estos nombres? La verdad es que es muy complicado acordarse quién va primero y quién va después. En biología empleamos algunas frases para poderlo recordar. Yo la frase que te voy a dar va a ser: prometo, Ana, telefonear. Sinceramente es más fácil acordarte de que le tienes que hablar por teléfono a una persona que acordarte de las partes o las fases de la mitosis. Si tú te acuerdas de la frase prometo, Ana, telefonear, sabrás que primero es profase, luego es metafase, luego es anafase y por último telofase. Ojo, no vayas a poner telefase, esa es otra cosa, es telofase. Bueno, hasta aquí vimos a grandes rasgos las fases de la mitosis. Quiero que a continuación veas un video en el que a lo mejor te quedará más claro cómo es que se lleva a cabo la mitosis, porque aquí lo puedes observar con movimiento. Entonces, este es tu resumen de mitosis. Veamos el siguiente video. Bueno, el video que acabamos de ver es de la mitosis. Quiero que cheques bien la imagen en la que se ve cómo el huso está lazando al cromosoma. El cromosoma está formado por dos patitas llamadas cromátides amarradas por un broche. Si te das cuenta, el huso está agarrando al broche y lo está desprendiendo, ¿ok? Entonces el video que acabamos de ver es la mitosis animada y es únicamente para que tengas una idea más clara de cómo es este proceso en el interior de nuestro cuerpo. Cuando tú, por ejemplo, andas corriendo, jugando, te caes y te tallas la rodilla, se te hace ahí un raspón, lo que sucedió es que dejaste embarrado un pedazo de células en el piso, en el pavimento. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Tu cuerpo libera sangre. Las plaquetas van a cubrir ese hoyo de que te pegaste, de que te caíste, y se te forma una costra. Esa costra va a estar cubriendo el hoyo en donde faltan células. Va a estar cubriéndolo en lo que tu cuerpo hace la mitosis suficiente para reponer el pedazo de células que perdiste. Después de tiempo, te das cuenta, la costra se empieza a ver como abombada. ¿Por qué? Porque las células que perdiste ya empezaron a crecer y están empezando a empujar hacia afuera a la costra. Luego la costra se cae y se te ve la piel más rosita. ¿Por qué? Porque son células nuevas, así como recién abiertas, todavía no se han ensuciado, están nuevecitas. Bueno, hasta aquí mitosis. Vámonos con meiosis. Meiosis es algo muy similar a mitosis, la diferencia es que en lugar de ser 4 fases, son 8, o sea, 2 vueltas al ciclo. Meiosis es donde a partir de una célula diploide voy a obtener 4 haploides, o sea, 4 células con la mitad de información genética. Una va a ser el espermatozoide, bueno, 4 espermatozoides, y otra 4 óvulos. Cuando un espermatozoide y un óvulo se juntan, suman
sus medios, sus medios valores, por decirlo así, de información genética para dar un organismo completo, un organismo diploide. Bueno, ahora, algo muy importante que está sucediendo en la meiosis se llama entrecruzamiento. ¿En dónde va a suceder? En profase 1. ¿Qué es el entrecruzamiento? Es cuando los cromosomas se juntan, intercambian material genético, o sea, patas, y luego se separan, ¿ok? Entonces, este sería como el resumen de la primera parte de la meiosis. Vámonos al pizarrón para que le expliquemos y al mismo tiempo quiero que veas lo que está apareciendo como resumen. Vámonos al pizarrón. Bueno, me interesa que entiendas de la meiosis la primera parte, porque la primera parte de la meiosis es la más complicada y al mismo tiempo la más importante. La segunda parte de la meiosis es idéntica a la mitosis. Entonces, si tú entendiste mitosis, ya tienes entendida la mitad de la meiosis. Veamos qué pasa en meiosis, pero en la primera parte. Ahora vamos a hablar de meiosis. Anteriormente fue mitosis, pero vamos a hablar de meiosis 1. ¿Ok? Entonces, perdón. Vamos a empezar con la primera parte de la meiosis, que sería profase. Igual que en mitosis, reciben los mismos nombres, nada más que aquí sería profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y luego vuelve a empezar con profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Qué pasa en profase 1? Al igual que en la mitosis, el núcleo empieza a desaparecer. Y como lo habíamos dicho hace un momento, no es arte de magia. Es únicamente que el núcleo empieza a desintegrarse para que con lo que se desintegró se empiecen a formar estructuras nuevas. El DNA se empieza a condensar. Aquí te lo pongo así como todo arrugado porque apenas se está formando, ¿no? Los cromosomas. Todavía no tienen como que una forma muy clara, se están empezando a formar. Y los centriolos empiezan a aparecer. En la anterior los pintamos de azul, ¿verdad? Bueno, vamos a pintarlos también de azul para no confundirnos. Los centriolos empiezan a aparecer. Aquí está un centriolo y por acá está otro centriolo. Bueno, si sigo observando una célula en profase, voy a observar que va a llegar un momento en que ya no hay núcleo. Los cromosomas ya se condensaron. Habíamos dicho que para un humano normal son 46, pero yo estoy poniendo 4 por cuestiones de espacio, ¿ok? Entonces, aquí ya se están formando los centriolos, aquí pongo un centriolo, aquí pongo otro centriolo, y el huso, que son esas hebras que van a cazar a los cromosomas, se empiezan a formar, ¿ok? Aquí los cromosomas te los estoy pintando de color verde, pero creo que va a ser necesario que te ilumine unos de un color y otros de otro color. ¿Qué te parece si a nuestras células, en lugar de ponerles 4 cromosomas, le ponemos 8? Donde 4 te los voy a poner de color verde y 4 te los voy a poner de color azul. Ahorita vas a ver por qué me interesa que distingas cromosomas verdes de azules. Bueno, esto pasa en profase 1. Metafase 1. Ok, en metafase 1, voy a hacer yo creo que mi célula más, no, sí me cabe. En metafase 1, ¿te acuerdas que habíamos dicho que en metafase los cromosomas se alinean en el ecuador? Aquí también pasa eso, pero no se acomodan como lo hicieron en mitosis. Aquí se van a acomodar formando parejas. ¿Cómo formando parejas? Bueno, resulta que los cromosomas que yo te pinté de color verde son los de papá. Y los que te pinté de color azul son los de mamá. Tú estás formado por información genética que te dio tu papá y que te dio tu mamá. Por eso es que en algunas cosas te pareces a tu papá y en otras cosas te pareces a tu mamá. Aunque en muchos casos predominan características de uno. Ahora, ¿por qué tienes información genética de los dos? Bueno, porque al momento en que ellos juntaron su espermatozoide con su óvulo, los dos metieron información genética en esa nueva célula llamada huevo o cigoto.
Todas nuestras células están formadas por cromosomas de papá, que en este caso yo los voy a distinguir con el color azul, porque si no luego se me olvida qué color dije. Y cromosomas de mamá, que yo los voy a distinguir con el color verde. ¿Ok? Cromosomas de papá y de mamá se alinean. Se dice que los cromosomas homólogos, o sea, los que son iguales, se alinean, intercambian información genética. ¿Qué quiere decir? Papá le regala un pedazo de DNA a mamá y mamá le regala uno a él. Intercambian material genético. Mientras tanto, los centriolos continúan uno de un lado, otro del otro, y el uso acromático se acerca con la intención de atrapar a los cromosomas. ¿Ok? Ahora, aquí te voy a dibujar algo de metafase que es importante. Tengo un cromosoma de mamá pegado a un cromosoma de papá y van a intercambiar información genética. ¿Qué quiere decir? Que ahora este tiene una pata azul y este tiene una pata verde. ¿Ok? O sea, esto es lo que está pasando en todos los cromosomas de metafase. Están intercambiando material genético. ¿Ok? Si yo te pintara los 4 cromosomas, te los estaría pintando con patas intercambiadas. ¿Por qué? Porque ya intercambiaron material genético. Se dice que hubo entrecruzamiento de información genética. ¿Ok? A lo mejor no se alcanza a distinguir bien mis dibujos, pero las patitas están intercambiadas. Ya intercambiaron papá y mamá información genética. Entonces, centriolos empiezan a acercar y los lazan. Pero en este caso, uno laza a uno y otro laza a otro. ¿Ok? Para separarlos. No es tan fácil separar los cromosomas de papá y mamá. No se dejan, de hecho se abrazan y se le llama el baile de los cromosomas porque al jalarlos se hace cuenta que no se quieren soltar. En anafase 1 estaríamos viendo cómo se separaron. Finalmente se dieron y les ganaron los centriolos y los lograron separar. Creo que mi célula quedó un poco fea. La voy a hacer un poquito más chiquita y más gordita. Ok, aquí tengo la célula. Aquí tengo un centriolo. Aquí tengo otro. Aquí tengo cómo están jalando a los cromosomas. Y voy a ver una pata de papá que se está yendo de un lado y del otro lado y patas de mamá que también se están yendo. No es que los cromosomas se hayan partido a la mitad, es que van mezclados, acuérdate, hicieron intercambio de material genético. ¿Ok? Eso pasa en anafase. La última fase, ¿cuál es? Acuérdate, telofase. ¿Qué pasa en telofase? La célula ya se ve ovalada, ya los cromosomas empiezan otra vez a desbaratar, o sea, se empiezan a ver aguados, pero ya existe mezcla de material genético, ¿ok? El núcleo se empieza otra vez a formar y ya desaparecieron centriolos y huso. Más adelante voy a ver cómo el citoplasma se empieza a adelgazar por el centro y ya tengo dos células con mezcla de información genética y 2 células con material genético igual. ¿Qué le va a pasar a esta célula? Después de que sale de telofase 1, se da como un pequeño break y vuelve a entrar a profase, pero ahora ya no se llama 1, ahora ya se va a llamar profase 2. Y va a pasarle exactamente lo mismo que en la mitosis. ¿A qué me refiero? A que después de eso se vuelve a repetir el ciclo para cada una de estas 2 células y entonces estas 2 células que tengo aquí, después de que sufrieron la primera fase de la meiosis, vuelven a sufrir una segunda fase, se parten a la mitad cual si fuera mitosis y van a originar 2 células más. Pero 2 células con la mitad de información genética. Estas células eran 2N, porque tenían información genética completa. Esta célula sería una sola N. ¿Ok? ¿Qué pasó? Tenías un pastel, lo partiste en 2, lo volviste a partir en 2. Ahora tienes 4,
pero con la mitad de información genética, porque hasta la primera fase de la meiosis iban parejas, iban con la misma información genética. Acuérdate que una célula, antes de decidir ser mamá, reproduce su DNA. Por eso, cuando se parte en dos, tiene la misma cantidad que la célula original aquí que aquí. Cuando se vuelve a partir es cuando el material genético ya queda a la mitad. ¿Ok? Quiero que veas el video de, vámonos para acá, para que puedas ver el video de meiosis y puedas entender más características de esto. En lo que pasa el video de meiosis, quiero que cheques nada más este pequeño resumen de la segunda fase de la meiosis. Aquí viene toda la información que necesitas saber de la segunda fase de meiosis y vámonos con el video. Ok, acabamos de ver entonces el video de meiosis. En esta diapositiva viene resumido en imágenes y contexto abajo qué sucede en la primera fase de la meiosis. Sería bueno que te dieras un tiempo para leerlas. Y en esta otra viene qué sucede en la segunda fase de la meiosis, también con sus imágenes y con una breve información que puse abajo. También sería bueno que te dieras un tiempo para leerla. Entonces, si te das cuenta, en meiosis voy a obtener 4 células, las cuales van a ser haploides, van a tener la mitad de información genética. Los hombres, la meiosis la hacen en los testículos, obteniendo como resultado 4 espermatozoides. Las mujeres, la meiosis, la hacen en los ovarios. En teoría deberían de obtener como resultado 4 óvulos, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que en el caso de las mujeres, al momento en que hacen la primera división de meiosis, un óvulo sale bonito y el otro sale feo. Nos das cuenta que todo lo padre se va a uno y el segundo empieza a desaparecer, se hace feo y se pierde. Luego en la segunda fase de la meiosis se vuelve a partir en dos
y un óvulo queda muy bonito y el otro queda muy feo. El que queda muy feo empieza a desaparecer, se le llama cuerpo polar porque se desintegra, y el bonito, el que, por decirlo así, juntó lo mejor de todos, es el que va a ser liberado para que después sea fecundado y pueda crecer un nuevo ser. Bueno, quiero que veas algunas de las características de mitosis versus meiosis. ¿Ok? Mitosis, de una célula se obtienen 2, meiosis, de una célula se obtienen 4. ¿Ok? Mitosis, todas las células son diploides, material genético completo. Meiosis, las células que se obtienen son haploides, la mitad de información genética. Otra diferencia muy importante, mitosis la hacen todas las células de tu cuerpo, piel, estómago, el cabello cuando crece, las uñas, todo. Pero meiosis es exclusivo de células sexuales. Si eres hombre, espermatozoides, si eres mujer, óvulos. Otra diferencia, en la mitosis existe un ciclo dividido en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En el caso de meiosis son 2 ciclos divididos cada uno en 4 fases, o sea, en total 8. Otra diferencia y que no te anoté aquí y que sí es muy importante es que en mitosis no existe entrecruzamiento de material genético y en meiosis sí lo hay. Si te acuerdas, en el video de meiosis viste cómo los cromosomas de papá y mamá se entrelazaron, cómo intercambiaron patas. En el video te pintaban a papá de color azul y a mamá de color rosa, y luego cómo, ya que estaban mezclados, se separaban. Bueno, hasta ahora sabemos, gracias a los procesos de mitosis y meiosis, cómo se reproducen las células de los seres vivos. Pero, ¿cómo es que se reproduce un ser completo? Bueno, pues vamos a ver cómo se reproduce un ser completo. Existen 2 tipos de reproducción, la asexual y la sexual. En el caso de la asexual, no existe intercambio de material genético. Un solo ser vivo puede originar a varios, o puede originar a otro igual que él, como en la mitosis, donde una célula origina a otra. Ejemplos de reproducción asexual está la que estamos viendo aquí, que sería bipartición. ¿Quién puede hacer eso? Un protozoorio llamado euglena, donde solamente se parte a la mitad y ya tengo 2. ¿Okay? Otros tipos de reproducción asexual bueno, ahorita vamos a ver otros tipos de reproducción asexual. Vamos a dar la definición de reproducción sexual. Es donde 2 células haploides van a intercambiar material genético para originar una célula diferente, una célula diploide. Entonces, ojo, tú solamente puedes distinguir asexual, no hay intercambio de material genético, sexual sí lo hay. Muchas veces pensamos que la reproducción sexual es porque existen relaciones sexuales, pero no es necesario. O sea, yo te había mencionado cómo se reproduce un pez. Viene la pez hembra, deja los huevos y se va. Luego viene el macho, eyacula sobre ellos y se fecundan. Aunque los 2 peces ni siquiera se conocieron, esa reproducción se considera sexual porque hay intercambio de material genético. Entonces no te dejes llevar por la palabra. Se está refiriendo más bien al intercambio de material genético. Ahora sí, vámonos con los tipos de reproducción asexual. Bipartición, lo que habíamos dicho que podía ser euglena, también lo pueden hacer las bacterias, donde una empieza a crecer mucho y después se parte en la mitad, originando 2 iguales. Eso es bipartición. Gemación también es un tipo de reproducción asexual. ¿Qué sucede en gemación? Una célula le empieza a salir un chipote, o a un organismo le empieza a salir un chipote. Ese chipote se desprende y origina otro igual. Un ejemplo muy claro es el nopal. ¿Cómo son los nopales? Son como una penquita y otra penca arriba y otra arriba. Cada penca es un chipote del original. Si tú arrancas la penca y la pones en el piso, obtendrás otro nopal idéntico al original. Eso es gemación. También es característico de la planta que ves allá arriba, que se llama mala madre. ¿Por qué le llaman mala madre? Porque se supone que avienta a sus hijos. En realidad su hijo es una réplica idéntica de ella. Esporulación, algo típico de los hongos. Los hongos, y más los de cabecita, los de gorrito, aunque también algunos otros hongos, pero principalmente los de gorrito, guardan esporas abajo del gorrito. Si tú sacudes ese gorrito, esas esporas vuelan. Esas esporas pueden caer en el piso y pueden germinar hasta originar otro hongo igual del que proviene, ¿no? Otro hongo igual a su papá o a su mamá.
Otro tipo de reproducción asexual es la fragmentación, y eso lo habíamos comentado cuando hablamos de las estrellas de mar en el tema de biodiversidad. Algunas estrellas de mar tienen la capacidad de que se fragmentan y ese fragmento origina otro organismo igual. Eso es un tipo de reproducción asexual. Ok, por último, propagación vegetativa. Este tipo de reproducción es un método que más que natural se emplea mucho por el hombre y es el famoso, los injertos. ¿Has escuchado hablar las personas que se dedican a las flores y que hacen injertos? Bueno, eso es propagación vegetativa. Cortar fragmentos de una planta, injertarlas en otra o utilizar el fragmento para ponerlo en la tierra y a partir de ahí originar un nuevo ser. Eso es un tipo de reproducción asexual. Bueno, ahora vámonos con reproducción sexual. Existen los ovíparos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son los animales que se desarrollan en el interior de un huevo, pero eso no quiere decir que no haya habido intercambio de material genético. Claro que lo hubo, como en el caso del pez o en el caso del anfibio, donde uno pone el huevo y el otro llega y eyacula sobre el huevo. Es un tipo de reproducción sexual externa. ¿Por qué? Porque sucede fuera del cuerpo de la hembra. Ahora, esta es una fecundación externa, en donde estamos viendo cómo una rana motiva a la otra para que libere el huevo y luego ella puede eyacular sobre el huevo, ¿ok? Pero en el caso de los anfibios no existe una penetración, ¿ok? Ahora, también existe la fecundación interna, como por ejemplo los reptiles. En el caso del reptil o de la ave, el macho sí entra en el cuerpo de la hembra, deja los espermatozoides dentro de ella, sus huevos son fecundados en el interior de ella y después cuando ella desova, el huevo ya está fecundado. Cuando una tortuga llega a la playa a desovar, esos huevos ya están fecundados. ¿Qué quiere decir? Ya existió el intercambio de material genético en el interior del cuerpo de la tortuga y entonces esos huevos ya están listos para originar una nueva tortuga. En la imagen que te estoy poniendo en la parte de arriba izquierda, estamos viendo cómo también la reproducción sexual interna se lleva a cabo en las aves. ¿Ok? Y también se lleva a cabo, bueno, reproducción sexual interna, pero de vivíparos, principalmente mamíferos, como nosotros, en donde sí existe una penetración, existe un intercambio de material genético, pero no ponemos huevo. ¿Qué sucede? El embrión empieza a crecer y a desarrollarse en el interior de la madre. En el caso de algunos animales, como el canguro, el bebé nace prematuro. ¿Qué quiere decir? Nace todavía siendo feto. La mamá lo mete en una bolsa y él va a terminar de crecer en esa bolsa. En el caso de otros animales, como los humanos o a lo mejor como un caballo, todo el desarrollo embrionario se lleva a cabo dentro de la panza de mamá, del útero de mamá, y solamente ese organismo nace cuando ya está completamente formado. ¿Ok? Bueno, aquí lo único que te estoy marcando es que se le llama marsupial a aquel ser vivo que su reproducción, bueno, que su crecimiento, desarrollo embrionario termina en una bolsa, como en el caso del canguro, que tiene bolsita. Y se llama placentario el que su desarrollo embrionario termina en el útero de su mamá, porque tienen una placenta. En el caso de los marsupiales no hay placenta. Ok, vámonos ahora con la reproducción humana. Necesitamos ver brevemente el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino, pequeñísimo, si acaso unos 3 centímetros, y consta de una vagina, que vendría siendo como la parte que comunica al exterior, un útero, el cual está recubierto de un tejido llamado endometrio, y hacia los lados unas trompas, que se conocen como trompas de falopio, las cuales están terminando muy cerca de los ovarios, el lugar donde se va a formar los óvulos. En la imagen de la derecha estamos viendo de perfil el aparato reproductor femenino. Es muy pequeño y en general, bueno, no en general, siempre está así como de ladito. O sea, no está plano, más bien está de lado. La vagina está así y el útero está así. Ahora veamos el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino más bien es externo, porque está hacia afuera de su cuerpo. Consta de un par de testículos, que es el lugar donde se va a llevar a cabo la meiosis, los cuales están conectados con unos tubos llamados seminíferos, los cuales van a transportar a esos espermatozoides que se formaron hacia una bolsita que se llama vesícula seminal, en donde se van a juntar todos y van a ser expulsados
cuando sea necesario, digamos, después de una estimulación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sucede la fecundación en los humanos? Bueno, cada 28 días la mujer libera un óvulo. De esos 4 que formó a partir de la meiosis, recuerda que solamente uno es el bueno. Ese óvulo va a ser liberado y va a viajar por la trompa de Falopio. En su camino se va a topar con los espermatozoides, siempre y cuando esa mujer haya tenido relaciones sexuales. La fecundación se lleva a cabo en las trompas de Falopio. Ojo, muchas veces creemos que se lleva a cabo en el útero, pero no es así. La fecundación, que es la unión de las 2 células femenina y masculina, se lleva a cabo en el útero. Ya una vez que se fecundó, empieza esa nueva célula llamada huevo o cigoto a viajar por la trompa de Falopio y empieza a crecer por medio de mitosis, o sea, por divisiones de mitosis, mitóticas. Esa nueva célula va a viajar hasta el útero y se le va a pegar al útero, se va a implantar. El útero dijimos que estaba formado por una capa de endometrio o recubierto por una capa de endometrio. Si existió fecundación, el endometrio va a permanecer en su lugar y va a cuidar al nuevo huevo o cigoto para darle protección y brindarle apoyo para que pueda crecer. Si no existió fecundación, ese endometrio se va a desprender y va a salir por la vagina en forma de menstruación. Cuando una mujer detecta que la menstruación no ha llegado, muy posiblemente sea porque el endometrio no se quiso desprender, ya que está protegiendo a un huevo o cigoto. Eso quiere decir que la mujer está embarazada. Una vez que el huevo se implantó, va a empezar a crecer. Lo primero que se forma es el sistema nervioso. Después de que se forma el sistema nervioso, empiezan a crecer los órganos de los sentidos. Después del 3er mes, eso que creció deja de llamarse embrión y se empieza a llamar feto. Los 3 primeros meses de nuestro desarrollo embrionario somos embriones, en donde nos estamos formando. Después del 3er mes, lo único que hacemos es ganar peso, o sea, crecer. Es cuando se le empieza a notar el estómago a la mujer. Y entonces ya no nos llamamos embrión, ya nos llamamos feto. No sé si dé tiempo de ver el último video. Vamos a ver un último video donde estamos viendo, así digamos rápidamente, lo que te estoy platicando sobre desarrollo embrionario. Entonces, pues veamos cómo sucede el desarrollo embrionario, o más que nada la fecundación. Bueno, en el video que acabamos de ver, ¿qué es lo más importante que necesitas recordar? Bueno, que los óvulos se originan en los ovarios a partir de meiosis, ¿ok? El óvulo se va a desprender y va a viajar por la trompa de Falopio. En caso de que la persona haya tenido relaciones sexuales,
se va a llevar a cabo la fecundación en la trompa de falopio, ¿ok? Y a partir de que esa nueva célula fue fecundada, es cuando ya se va a dividir por mitosis. Cuando un espermatozoide entra al óvulo, no entra el espermatozoide completo, entra únicamente la cabeza, que es la parte del espermatozoide que está aportando la información genética. En el caso del óvulo, todo el óvulo trae información genética. En el caso del espermatozoide solamente es la cabeza, ya que la cola únicamente tiene la función de avanzarlo, de hacerlo caminar, ¿ok? Entonces, el espermatozoide no entra completo, únicamente entra la cabeza. Cuando los dos se juntan, intercambian material genético y es a partir de ahí cuando la nueva célula llamada huevo cigoto empieza ya a tener características diferentes, empieza a dividirse por mitosis. Un poquito antes de que la célula se implante en el endometrio, pudiste ver en el video que se le quitaba una capita. Eso se llama eclosión. Es como quitarse una telita que tiene encima para poderse meter al endometrio y poderse pegar. ¿Ok? Hasta aquí sería todo para el tema de reproducción y vimos un poco de lo que es sistema reproductor femenino y masculino. Te pido únicamente que repases tus apuntes y que cheques a más detalle qué es mitosis y meiosis. Por mi parte sería todo, nos vemos la próxima clase. Hasta luego.